Grabando. Cuando quieras. Bien, antes de empezar quería hacer dos aclaraciones. La primera tiene que ver con que la presentación, si bien puede ser utilizada como material didáctico para el dictado de una clase, está pensada y presentada para la comisión evaluadora. Digo, aclaro esto porque por cuestión de tiempo hay cuestiones conceptuales que por ahí las voy a dar las voy a saltear, digamos. Y la segunda aclaración es que en el armado de la presentación, digo, bueno, aparecen aspectos conceptuales planteados por diferentes autores, hay algunas reformulaciones que planteo yo por cuestiones que estuve considerando y analizando en relación a cómo funciona el taller. Aparecen dos casos como casos prácticos que tienen que ver con trabajos profesionales que tuve la posibilidad de realizar. Estos aparecen como ejemplos y también por lo que está planteado en la programación de esta relación de enseñar y hacer urbanismo y la retroalimentación entre las dos cuestiones. Aclarado eso, comienzo. Bueno, este era el tema que nos había tocado. En relación a esto, quería presentar una definición que da Solá Velázquez en relación a las ciudades y entender a las mismas con la mirada del territorio. Solá Velázquez plantea abordar el concepto del territorio desde varias dimensiones para mostrar que se trata de una realidad compleja que con su comprensión requiere precisamente considerar las dimensiones que lo constituyen, como relaciones sociales, económicas, físicas y culturales, y de poder en un espacio geográfico atado por su historia local y global que es preciso desentrañar. Es el espacio geográfico entonces nuestro sitio de estudio en relación a diferentes escalas, y esas escalas vinculadas a una complejidad. Casi siempre hay una relación directa entre la escala y la complejidad, pero puede pasar que en escalas menores presenten complejidades amplias. Estas son las tres escalas que el plan de estudio del 2008 plantea para que el área de teoría y técnica urbanística trabaje. Tenemos la escala metropolitana, la escala urbana y la escala del fragmento. Entendemos a la ciudad, al territorio entonces, como un entramado de realidades complejas atravesadas por varias dimensiones más allá de la escala física de abordaje. En relación a esto de poder mirar y observar el territorio, García Vázquez, en su publicación Ciudad Hojaldre, plantea la idea de visiones urbanas remitidas a la forma en que miramos estos territorios. ¿Qué es lo que nos interesa de esta mirada? ¿O es lo que nos interesa de esta mirada más allá de poder abordar la escala de la ciudad o cómo es la ciudad? ¿Cómo filtramos lo que pasa en los territorios, en la ciudad? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Cómo nos proyectamos sobre ella como sociedad? Por otro lado, tomo otra definición, un poco anterior, que es la de Kevin Link en Imágenes de la ciudad, que dice que a la ciudad hay que mirarla con diferentes luces y en diferentes tipos y en el tiempo. Los territorios y las ciudades aparecen distintas intenciones de iluminación, hay territorios más iluminados y otros que hace falta poner como más atención. En esto de cómo mirar la ciudad, en Ciudad Hojaldre aparece esta idea de la multiplicidad de relatos y que la ciudad está compuesta por relatos de diversas escalas y múltiples, y el relato que nos interesa a nosotros de la disciplina del urbanismo está centrado con el relato vinculado a la dimensión del urbano territorial. Y acá hago un paréntesis para mostrar este gráfico conceptual que está planteado en la programación que presenté, que de alguna manera muestra las tres asignaturas que tiene el taller, cuáles son los vínculos de aprendizajes que tenemos dentro del área o dentro del taller. Aparece introducción con esta mirada analítica histórica, aparece análisis urbanístico con esta mirada analítica proyectual y aparece intervención con una mirada más proyectual específica. Y por otro lado, este aspecto más fuerte relacionado a los instrumentos, que también el taller la trabaja desde hace unos cuantos años, y es cómo los instrumentos atraviesan las tres asignaturas, teniendo una incidencia muy pequeña en introducción, cuando los chicos empiezan a analizar algunos casos históricos, algunos proyectos urbanos, y cómo en el desarrollo de los 3 años terminan casi con mayor intensidad en el diseño de un instrumento urbanístico. Por otro lado, aparece esta idea del paisaje, que es el aspecto que yo planteo trabajar, que si bien hoy la cátedra lo trabaja en la materia del medio, que es análisis urbanístico, la idea es que esta mirada
sea también transversal y puedan haber este cruce de estos dos aspectos, los instrumentos y el paisaje, para poder incorporar esta componente que es la sostenibilidad urbana, entendida como la sostenibilidad social y la sostenibilidad física entrecruzadas. Entiendo que esto es una faltante que tenemos, una demanda que hay, que no pasa únicamente en el área, sino que la tiene la facultad casi con la sociedad misma, y propongo que aparezca o está planteado como una forma de trabajo. En relación a esto, y en la misma línea de lo que planteaba Vázquez con esto de poder mirar, aparece esta definición que tiene que ver con el paisaje, una definición de una publicación que se llama Miradas sobre el paisaje, de Martínez del Pistón, donde plantea el paisaje como una producción de las miradas, de las interpretaciones que se hacen sobre el mismo, conformado en mayor o menor medida por componentes de origen natural y artificial con una intervención determinada. Y nos quedamos con la mirada desde lo físico, desde lo natural, desde lo artificial, para poder hacer acento en esas instancias de análisis. Digo, el análisis supone una descripción de los elementos que componen estos dos medios y una intencionalidad, un motivo de análisis. Esto tiene que ver con que los estudiantes puedan entender de alguna manera, digo, la ciudad desde una manera simple que tiene que ver con contar y desarrollar qué pasa en la realidad o cómo está constituida la realidad, trabajando a través de una serie de elementos que conforman un sistema. Digo, esto tiene que ver con la construcción de un modelo de la realidad, digo, poder llegar a construir un modelo de la situación actual para, en función a ese modelo, mediante estrategias, poder después hacer el desarrollo de un modelo deseado. Digo, esto tiene que ver con el análisis como una operación de conocimiento. Digo, analizamos para conocer de qué se trata. Ahora bien, el análisis como procedimiento podemos plantearlo como un método. Esto tiene que ver con pretender alcanzar cierto rigor de ese conocimiento, poder plasmarlo, graficarlo, llevarlo a la idea de un plano, con poder describir esos componentes, lo que decía antes, y cómo se relacionan. Y acá aparecen, digo, a lo largo de la presentación, una serie de preguntas, que son preguntas claves que uno podría estar planteando a los estudiantes. Digo, una de esas tiene que ver con esta idea de, ¿tiene el análisis urbano territorial un procedimiento preciso y definido, posible de ser traducido en un modelo metodológico, en una serie de pasos como anticipados que uno debería seguir? Y la respuesta a eso es no. Digo, hay una estrategia analítica que es necesario diseñar en función a la razón del motivo de análisis, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con dos puntos. Uno, la naturaleza de objeto de estudio en el cual estamos trabajando, y el segundo, con el objetivo de análisis, con la intencionalidad sobre lo que se va a trabajar. Para el primer punto, para el tema de la naturaleza de estudio, digo dos puntos importantes. La escala del objeto y el nivel de complejidad. Tenemos la metropolitana, la urbana y la del fragmento, las escalas que nos pide el plan de estudios. Y por otro lado aparece la del sistema de componentes urbanos. Digo, una escala que puede tener que ver con la región, con la provincia, con una escala a nivel nacional. Y el otro tiene que ver con el carácter del objeto. Digo, hablamos de una ciudad histórica, de una ciudad nueva, hablamos de una ciudad que tiene una identidad vinculada al turismo, o con una ciudad que tiene una identidad vinculada a una producción específica o a una actividad productiva con alto peso. Y por otro lado, si es una ciudad consolidada o está en un proceso de consolidación. El segundo punto, con la intencionalidad de ese análisis, digo, las dimensiones o las escalas pueden ser, o los enfoques pueden ser múltiples. Vamos a hacer un recorte a dos y tiene que ver con tener un conocimiento cognoscitivo y otro operativo. Digo, conocer la historia o conocer o teorizar sobre el territorio para poder hacer una instancia comparativa, para poder hacer una instancia de lectura de lo que ha pasado en el tiempo o sencillamente para poder teorizar sobre la disciplina. Y el otro tiene que ver con un análisis más operativo, digo, de actuar sobre la realidad para poder intervenirla, poder plantear un diagnóstico, para poder plantear estrategias que tengan que ver con dar respuestas a una problemática, entendida el problema como una situación de debilidad o como una situación de potencialidad. Esto es rápidamente lo que quiero pasar. Digo, este es el caso de estudio
los lineamientos estratégicos del área metropolitana del ETMA, que en su momento tuve la posibilidad de trabajar, y en función a estos dos aspectos que tienen que ver con entender la escala, la estrategia, digo, por un lado aparece la naturaleza del estudio, digo, es un área metropolitana constituida por una ciudad capital, 6 localidades, que ocupa el 5% de un territorio provincial y que concentra más del 50% de la población. El objetivo de análisis tenía que ver, una de las cuestiones que se estaban planteando era poder identificar la población con niveles de condición de vulnerabilidad socioambiental. Para eso trabajamos con datos, de estudios anteriores, datos que tenían un cierto rigor porque estaban llevados adelante por ciertos organismos, datos que tienen que ver con la disponibilidad de trabajar hoy con datos abiertos que poseen los gobiernos. Se planteó una metodología que tenía que trabajar con 2 dimensiones y 7 indicadores, una dimensión social mucho más blanda y una dimensión física mucho más rígida, que por ahí es la que trabajamos desde la disciplina de los arquitectos. Y en función a eso, gracias a los sistemas de información geográfica, se fueron mapeando estos indicadores y estos datos, que de alguna manera la superposición de ellos permitía poder ver la vulnerabilidad social del territorio, la parte más blanda, y si a eso le superponíamos los datos duros, como las áreas con asentamiento, la ubicación de los barrios cerrados, la ubicación de la vivienda pública, uno podía entender cuál era la vulnerabilidad socioambiental de ese territorio o de esa unidad de estudio. Esto dio que era un porcentaje muy alto, el 20% de la población que vivía en esa región o en esa área metropolitana. Otra de las preguntas, que tiene que ver con lo recién, ¿qué pretende el análisis urbano territorial? No es una acumulación de datos por sí solo, no es una mera descripción de lo que pasa en el lugar, sino que es una interpretación del objeto de estudio. Es una descripción intencionada, orientada, para poder después hacer una intervención sobre el mismo. El medio, vuelvo para no irme, el medio natural, el medio artificial y esta posibilidad de construcción de un modelo de la realidad. Y para esto, para la presentación, trabajé con una guía que es desarrollada por la CEPAL. Esa guía plantea una serie de categorías analíticas, que son 4, yo incorporo una quinta, que me parece interesante en función a cómo viene trabajando el taller actualmente. Y tiene que ver con estas 5 categorías, que una es trabajar el análisis de la estructura, otra es trabajar el análisis de la forma, el análisis de la funcionalidad, el análisis de la identidad y el análisis de los procesos. El análisis de la estructura nos interesa porque es un método que da posibilidades de tener una interpretación de cómo es la forma urbana. Es clave para la lectura del urbano. Nos permite entender la forma global que tiene la ciudad, la organización general, la relación entre las partes y los sectores, la lógica de organización de ciertos usos y la lógica de organización de crecimiento. Esta primera aproximación que hacemos con los estudiantes en relación de entender la estructura nos permite conocer cómo es la ciudad, pero también nos permite tener una primera mirada de cuáles pueden ser las intervenciones a realizar a futuro. La segunda categoría tiene que ver con analizar la forma urbana. Esto es clave para comprender la configuración que adquiere el paisaje urbano. Esta categoría nos permite entender la articulación entre llenos y vacíos, la organización de los trazados, la configuración que adquieren las manzanas en función a esos trazados, la densidad y la cavilidad edilicia, la relación entre el espacio público y el espacio privado. La tercera categoría es la del análisis de la funcionalidad, categoría que de alguna manera entiende en relación a la ubicación de los usos y a la necesidad de vinculación y a la intensidad de usos, no de uso del suelo, sino a la intensidad de la vinculación entre esos usos, poder entender la organización de los usos del suelo, el rol de los espacios dentro de la ciudad, la relación funcional de los mismos, la lógica de movilidad en la ciudad y la caracterización espacial de los espacios de desplazamientos vehiculares, de las personas, de las cargas. La cuarta categoría analítica tiene que ver con el análisis de la identidad. Esta es la categoría que yo incorporo a las 4 existentes. Esta categoría nos va a permitir tener un enfoque de la lectura de la ciudad en sí en relación a lo simbólico, a lo cultural,
digo, nos va a permitir entender cuál es el rol de la ciudad dentro de una región o dentro de un sistema de ciudades, cuáles son los elementos que dan carácter al paisaje natural y artificial, cuáles son los espacios de atracción que tiene la ciudad, y acá tomo un poco esta vieja idea del nodo que plantea Kevin Link, y los elementos que otorgan referencia a la ciudad, que pueden ser como icónicos, esta idea del mojón de Kevin Link, y hay una aclaración, tomo este concepto del mojón y del nodo, no planteado únicamente como la escala urbana, como en su momento lo planteó Link, y que pueden ser trabajado con la idea del barrio, sino digo como el mojón y el elemento que permiten identificar a la ciudad en una escala mayor, en una escala ampliada. La quinta categoría tiene que ver con esto de el análisis del proceso, ¿sí? La posibilidad de reconocer a la ciudad en un determinado momento, haciendo como un corte y este análisis sincrónico. El otro tiene que ver con poder entender a la ciudad o al territorio en un proceso de configuración, digo, en un devenir de lo que va sucediendo, y esto tiene que ver con un análisis diacrónico. ¿Qué nos permite esta categoría analítica? Digo, entender el proceso de estructuración que va teniendo la ciudad, entender el proceso de crecimiento y de transformación que se produce en la misma. Digo, son 5 categorías analíticas que uno puede, o el estudiante puede llegar a determinar y hacer cuál es el estado de situación en el que se encuentra ese territorio o esa ciudad, y en función a eso poder plantear un diagnóstico. Digo, entendido el diagnóstico como la identificación de las debilidades y las oportunidades que presenta ese lugar para una posible intervención. Digo, en base a este diagnóstico uno puede tomar decisiones para después operar. Digo, la relación entre el diagnóstico y los lineamientos de actuación o de intervención o las directrices que uno pretende, digo, están íntimamente relacionadas. Y acá hago como un freno para hacer una aclaración o un comentario. Digo, yo planteo esta idea de poder plantear estrategias y lineamientos en función a, en este caso, los ODS, digo, pero que también pueden ser planteados en función a otros instrumentos de escala o que trabajan organismos internacionales que podemos incorporar, que si bien para el desarrollo de las actividades de las 3 materias o del modo de trabajo de las 3 materias sería algo nuevo, digo, el taller tiene antecedentes, tiene bibliografía y tiene algún trabajo de campo realizado, ya que hay una materia electiva que se está llevando adelante, que la llevan adelante otros compañeros docentes, el cual puede producir o tiene insumos para trabajar con este enfoque. Digo, esto también forma parte de la propuesta que yo planteé escrita como cómo integrar las diversas actividades curriculares y extracurriculares que lleva adelante el taller. Digo, en función al alineamiento de estas estrategias de intervención, digo, acá aparece un ejemplo que lo saqué de Argentina Urbana, digo, donde hay un modelo deseado y en función a ese modelo deseado, una localidad muy pequeña del Chaco debe tener 12 por 15 manzanas en superficie. Digo, en función a ese modelo deseado aparece esta posibilidad, en función a ese modelo actual aparece este modelo deseado con las estrategias que deberían seguir. Digo, y tomé esta localidad muy chiquita para mostrar esta otra escala muy grande, que este es otro de los trabajos que tuve posibilidades de desarrollar, y que tiene que ver con la agenda de actuación territorial de la provincia de Río Negro, donde digo, hay un modelo deseado con una fragilidad muy grande que presenta ese territorio, y por otro, hay un modelo actual, perdón, y por otro lado, en función a ese modelo actual y al diagnóstico que se produce, en múltiples dimensiones, digo, se puede producir este modelo deseado. Digo, 2 escalas distintas que mediante herramientas que los estudiantes pueden adquirir son posibles del día de mañana de poder desarrollar más allá de las 3 escalas que vemos dentro del cursado en la facultad. Digo, esta idea de las estrategias y de forma como más sencilla, digo, tiene que ver, por un lado, la cuestión analítica de poder entender dónde estamos hoy para poder después saber hacia dónde pretendemos ir. Y para esto, digo, tenemos una serie de herramientas que tienen que ver con los instrumentos que desarrolla o que trabajamos en la planificación. Sintéticamente voy a definir, digo, y aparece otra vez la pregunta para los estudiantes, digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de instrumentos de planificación? Y digo, nos estamos refiriendo a dispositivos que posibilitan a los gobiernos locales el desarrollo de acciones y políticas urbanísticas destinadas a la tarea de gestionar los procesos de transformación dentro del territorio.
Digo, quiero hacer como un recorte para hacer un aporte histórico a la presentación. Digo, voy a contar sintéticamente lo que pasa en nuestro país en relación a los instrumentos. Digo, en 1920, 1940 aparecen las primeras experiencias relacionadas a la planificación. Rosario tiene su plan regulador del año 1935, forma una de estas primeras. 1950, 1960, se consolida la disciplina, digo, aparece la creación de ciertos organismos públicos dedicados a la planificación y aparecen el desarrollo de una gran cantidad de instrumentos. Estos instrumentos, llamados como reguladores, directores y de desarrollos, que tenían como finalidad promover el desarrollo económico y social, formulados desde estas organizaciones, organismos centralizados, y que terminaban o tenían un código urbano o un plano, o las dos cosas, o un plano de zonificación propios y devenidos del zoning a nivel internacional del movimiento moderno. Digo, esto permite de alguna manera que la disciplina urbanística se posicione como una disciplina, digo, que la práctica urbanística se posicione como una disciplina científica. 1960, 1980 empiezan a haber unos cuestionamientos de los planes que se presentan por su modo de operar, desarticulados con la realidad. Esto la teoría los presenta como los derrumbes epistemológicos y tienen que ver con algunas ideas que se planteaban desde la Escuela Francesa de Sociología Urbana. En la década del 80, en nuestro país se da un poco esta discusión entre plan y proyecto, entre el plan libro y el plan proceso, digo, así los define la teoría, digo, entendido el plan proceso como aquel instrumento un poco más abierto que incorporaba a diversos actores, que era llevado adelante por los gobiernos locales y que tenía como la flexibilidad de trabajar como dentro de distintas escalas. Volviendo un poco hacia atrás y casi en el mismo periodo, en la década del 70, a nivel internacional se empezaban a dar estas discusiones entre el plan y el proyecto. Había quienes estaban a favor de que el plan, que venía teniendo más de 60, 70 años funcionando y planteado de una manera, siguiese con esa rigidez, y otros que directamente planteaban esta idea del proyecto arquitectónico a escala urbano y desestimar todo lo que el plan venía trabajando. En eso aparece Secchi planteando esta idea de las condiciones han cambiado, y él trata de ser un poco el conciliador entre estas dos cuestiones, digo, que el plan tenía que permanecer y adaptarse a las situaciones que se producían en la contemporaneidad, y por otro lado empezar a trabajar con esta idea de las partes, digo, y plantea un poco esta idea de la estrategia de las reglas y las excepciones para la intervención. Digo, llegando a los instrumentos más contemporáneos, yo en una definición más general planteaba que esta idea de los instrumentos tenían que ver con la transformación. Digo, llegan los 90, digo, cambio de nuestra Constitución a nivel nacional, hay delegaciones de poderes y de distintas formas de intervenir, y los gobiernos empiezan a tener como mayor peso desde lo local. Esta, quiero dejar en claro que es una agrupación de los instrumentos. También es importante que a los estudiantes les pueda quedar claro que no hay una única forma de agrupar instrumentos, sino que dependen, digo, de un montón de cuestiones, y que esta es una clasificación y podría ser otra. Yo ahí planteo los instrumentos a nivel proyectual, los instrumentos regulatorios, los instrumentos de protección y de puesta en valor del espacio natural y construido, los instrumentos de actuación, los instrumentos de promoción, los instrumentos de financiamiento, y puedo seguir, digo, los instrumentos de participación. Digo, estos instrumentos, bueno, acá los muestro o hago un punteo de los mismos. Digo, estos instrumentos, pensando en los proyectuales, puede ser el plan maestro, el plan especial, el plan de detalle, el plan del sector. Puede estar acá o tiene que estar acá el plan urbano. Digo, pueden estar las directrices para el ordenamiento de algún territorio ampliado. Digo, quiero mostrar este ejemplo, ¿sí? Que es un proyecto urbano que está desarrollado por alguno de estos instrumentos, que seguramente los tienen. Puede ser un plan especial, que dentro tiene un plan de detalle, que tiene algún convenio para la viabilidad, pero también hay un cruce de instrumentos de distintas jurisdicciones. Digo, hay instrumentos de escala local, hay instrumentos de escala nacional. Esto es un desarrollo urbanístico llevado adelante por un programa que era Procrear. Acá sigo con esta clasificación que planteaba al principio: los instrumentos financieros, los instrumentos de promoción y los instrumentos de protección. Insisto que estos son unos, pueden ser otros, incluso otra forma de nombrarse. Y este es otro de los ejemplos del desarrollo urbanístico. Antes la vivienda colectiva, ahora es vivienda individual, donde también para que ese proyecto pueda ser llevado adelante necesitó de una combinación de instrumentos. Para ir terminando, no sé cómo ando el tiempo,
Planteo esto, digo, que es un concepto que lo plantea Montes Lira a principios de este siglo, digo, donde él lo que deja en claro es que los instrumentos, hace el análisis de una serie de instrumentos de planificación de distintas localidades de América Latina, y lo que él plantea es que los instrumentos van produciendo en el tiempo un grado de innovación y que esta innovación tiene que ver con la flexibilidad que esos instrumentos tienen, y esa flexibilidad y esa innovación también está trabajado en función a qué va priorizando cada uno de esos instrumentos. Y dice que hay una necesidad de construir instrumentos para un nuevo paradigma de las políticas territoriales. Digo, esto se piensa en el año 2001, o él lo plantea en el año 2001, digo, situación en la que estamos casi en constante movimiento. ¿Qué pasa hoy después de la pandemia del año pasado? Digo, ¿cuál es nuestra nueva ubicación? Y por último, vuelvo a mostrar como este gráfico que tiene que ver con la propuesta conceptual y con esta idea de que desde el taller, digo, pretendemos trabajar que los estudiantes puedan ser alumnos críticos, reflexivos y creativos, y que de alguna manera se puedan llevar para el día de mañana, de enfrentar el trabajo profesional, las herramientas para poder trabajar en el diseño y la intervención del ordenamiento territorial. Nada más. Sí. Bueno, Emiliano, muchas gracias por tu posición y tu propuesta, que fue muy extensa y abarcativa. Yo te voy a hacer dos preguntas. Una en relación a la propuesta. Tiene que ver con la fuerza o la importancia que le das a la noción de paisaje como un nuevo, no sabría llamarlo porque no lo definís, si paradigma, teoría, no sabría. Al aspecto planteado yo. Por eso, tengo mi duda, por eso no lo defino, te lo dejo para que vos me lo aclares. En relación al abordaje del territorio, me gustaría ver si pudieras desarrollarlo un poquito mejor, porque veo como que está en el encuadre conceptual, pero no lo puedo articular con la parte práctica. Como que encuentro una disociación entre el enfoque y la preeminencia del paisaje y su vinculación con el práctico. Esa sería la primera. Bueno, sí, digo, la idea de poder interiorizar o de incorporar este nuevo enfoque, digo, tiene que ver un poco con las dinámicas de trabajo que tenemos dentro del taller. Digo, por un lado, digo, trabajamos como la dimensión física, donde lo que yo planteaba al principio, hay una serie de dimensiones o de aspectos que yo considero que hacen al paisaje, digo, que no están trabajadas y consideradas. Entonces, digo, poder trabajar más allá de la cuestión física de interpretación del paisaje, que pueden ser los elementos de la naturaleza, las preexistencias que pueden existir, digo, cómo ese paisaje, digo, es una construcción, una construcción desde el accionar del hombre, ¿sí? El accionar del hombre y de los modos de vida y de vinculación en el territorio. Digo, y hay posibilidades de análisis, por eso decía, es importante poder hacer un recorte para entender y observar e intervenir ese paisaje o ese territorio. Bueno, lo que yo apunto es que el enfoque tiene técnicas, instrumentos de acuerdo a la escala. Y eso como que no lo noté. Es por eso te hice la pregunta, a ver si reconocías cuáles eran las técnicas y los instrumentos que esa perspectiva para leer el territorio y la ciudad te lo brindaba. Esa, hacia un lado, la mía, la que yo intentaba que vos me respondieras, digamos, hacia ese lado de mi pregunta. Sí, digo, las herramientas para utilizar pueden ser las mismas, digo, trabajar con el análisis, la lectura, digo, trabajar con los datos, los indicadores. Y por eso me parecía relevante mostrar el ejemplo, digo, cuando uno analiza el territorio hay datos que tienen que ver con la población y con los indicadores de población y con los problemas o las situaciones que tienen los territorios, que por ahí, digo, entiendo por la especificidad y por la formación que ha tenido la planificación urbana centralizada en lo físico, digo, han quedado, no es que no han sido consideradas, pero sí como han quedado no priorizadas. Entonces, este nuevo enfoque pretendería un poco
reforzar eso, que en algunos momentos o en algunos periodos tuvo como un protagonismo, a lo mejor no llamado desde esa mirada, desde el concepto y la mirada del paisaje más integral. Bien. Y la otra que se la ha hecho a todos, ¿qué es lo que a vos te motiva? ¿Por qué te seduce ser profesor adjunto? ¿Cuáles son tus motivaciones? Bien. Por un lado creo que tiene que ver con esta cuestión de lo prospectivo. A ver, hago como un diagnóstico sintético. Nosotros en el taller tenemos una particularidad que, la figura del adjunto es una figura que hace mucho tiempo que no está. No está, no solo por la presencia física, sino porque es un rol que ha quedado casi sin, porque no sé si es por la persona que lo ha tenido que llevar adelante o qué, pero no ha tenido el espacio de trabajo. Entonces, por un lado, creo que el desafío es un poco construir, ese adjunto. Entiendo que es una construcción entre el nuevo adjunto, el titular y la gente que forma parte del taller. Por otro lado, están las responsabilidades que tiene el hecho de sí, de la función, que son las de asistir al titular y reemplazar en el caso de que falte, el armado de trabajos prácticos. Y la motivación dentro de lo personal, entiendo un poco lo que está planteado en la propuesta. Lo que siento que pasa, o al menos en el ámbito en el cual nosotros estamos, que la disciplina del urbanismo tiene una mirada muy hacia atrás, muy de entender y de estudiar lo que pasa en las ciudades, y la instancia propositiva, no aparecen al menos en los temas que se trabajan en investigación, y hablo por ahí dentro de nuestro espacio, dentro de la facultad. Creo que hay una parte y una relación interesante, o que me interesaría a mí profundizar, que es lo que yo planteaba cuando empecé. Esto entre el poder enseñar, el poder estudiar y el poder hacer. Hay todo el tiempo un ida y vuelta. Hay prácticas que se llevan adelante a partir de lo que uno enseña o estudia, que después en la realidad no termina funcionando. Y hay muchas cosas que se hacen en la práctica profesional que son necesarios que vuelvan a la facultad y que sean retrabajados y que sean producidos. Yo, mi aporte sería desde ahí. Yo tengo como antecedentes trabajos relevantes en la disciplina del urbanismo. Como profesional he dejado de intervenir en otras áreas o de trabajar en otras áreas porque es algo que me interesa, y creo que hay una posibilidad de hacer un ida y vuelta y de reforzar dentro del taller, ese modo de hacer, de estudiar y de entender la intervención en los territorios o en las ciudades. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Mónica. No voy a cometer el mismo error, me voy a desmutear. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Emiliano, en base a tu respuesta y a tu presentación y a tu propuesta pedagógica, y en base a tu vasta experiencia en trabajos en ordenamiento urbano territorial, tengo una pregunta muy operativa, muy concreta, que es: ¿cuáles crees que son las escalas gráficas, numéricas más apropiadas para las distintas escalas, sobre todo las dos materias, que son análisis urbanístico e intervención urbanística, y con los instrumentos que ustedes utilizan en esas dos materias? Entonces, ¿cuáles son para cada una, y de acuerdo al tamaño y escala de las ciudades? Vos mostraste distintos proyectos con escalas muy diversas, el rango de escalas más adecuadas para poder trabajar en esas escalas, ¿no? Tanto en análisis urbanístico como intervención urbanística. Bien, las escalas están como un poco en relación a lo que yo decía, de la complejidad y de lo que uno puede contar y manifestar. Creo que la gráfica para la escala de carácter más urbano, y esto también va a depender un poco de la escala y del tamaño de la localidad en la que estemos trabajando. Pensemos en una escala de una localidad intermedia o de gran escala para plantear la escala urbana. Creo que el trabajo de poder trabajar o de poder desarrollar gráficos interpretativos que tengan que ver con sintetizar lo que se pretende para ese territorio, ya sea sintetizar desde la intervención, es como la escala más apropiada. Después uno tiene, que es lo que hacemos nosotros al pasar de una asignatura a la otra, la posibilidad de hacer un zoom y de trabajar como la escala menor, digamos. Entonces,
dentro de la escala del fragmento de la ciudad, que es lo que trabajamos en intervención, digo, uno sí puede ahí tener como mayor precisión, digo, y trabajar casi hasta el nivel de detalle, digamos, de detalle en nivel de proceso de análisis o de detalle en el nivel de propuesta. Nosotros en la materia, en intervención, digo, si las condiciones están dadas, los estudiantes terminan haciendo, digo, y definiendo cuál es el perfil de un proyecto, cuál es el perfil de un trazado vial dentro de su propuesta. Cosa que cuando trabajamos en la escala, en análisis urbanístico, en la escala más de ciudad, eso no es posible, digamos. Uno termina definiendo los grandes trazos y esos grandes trazos, para sintetizarlo, en análisis sería una línea y ese gran trazo en intervención sería la doble línea donde empieza y donde termina un trazado vial. No sé si respondo el concepto de la gráfica. Bien. Ya está, ya por mi parte está. Bien, Emiliano, tengo una pregunta respecto de la programación. Vos planteás trabajos iniciales en cada una de las materias y después el trabajo integrador anual. Pero también planteás trabajos cortos que en el esquema que vos presentaste aparecen al final de cada una de las unidades temáticas. Sí. Como eso no está desarrollado, me gustaría saber en qué consiste ese trabajo práctico corto. Yo me imagino algo, pero quiero ver qué es lo que vos decís Sí. al respecto. Sí, esas instancias son como dispositivos que lo que pretenden es un poco lo que comentaba antes, digo, esta como retroalimentación, digamos, poder hacer un trabajo puntual, focalizado, que me parece que lo llamé dispositivo de conocimiento colectivo, donde es un trabajo entre estudiantes y alumnos, entre estudiantes, adscriptos y docentes, donde hay una producción colectiva y en esa producción colectiva, que puede ser trabajada como un encierro o como una instancia de trabajo corta de una semana a la otra, digo, hay una producción de conocimiento desarrollado grupalmente, más allá de si uno los quiere llamar de los niveles de conocimiento, de jerarquía que puede tener dentro del ámbito. Esos son, yo los llamé dispositivos de conocimiento colectivo o de aprendizaje colectivo. Bien. ¿No sé ustedes? ¿No? No. Listo, entonces, gracias. Como le decimos a todos, relajate y tomate lo que quieras, ya no voy a decir Estaba que le nervioso. erra, cada uno que le digo le erra, así que uno tomate lo que quiera, relajate, Descansar. descansar,